Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Sean bienvenidos a esta clase virtual de esta noche. Vamos a dar inicio a nuestra clase virtual. Vamos a esperar de que vayan entrando a la plataforma. De lo que esperaba cuando que contacté a Martín, que sí va a quedar. Que te voy a hacer entrega de este detalle y para que sepas que nada lo enseño con nosotros. Bueno, muy buenas noches, mis amados. Sean bienvenidos a esta noche de clase. Vamos a dar inicio. Para los que nos quieran saludar, por favor, levanta su mano para que nos puedan saludar y así podemos dar inicio a nuestra clase virtual de esta noche. Vamos a darle el micrófono a Alfonso. Buenas noches, papito José Luis. Que Dios me lo bendiga a usted, a mamita Patricia, a los niños y a todos los que estamos aquí integrando esta plataforma, a los hijos de Dios. Yo soy el pastor Alfonso y mi esposa María Elisa del Ministerio Conquistadores del Reino de Chile. Estamos con un corazón abierto para recibir de la palabra, para que de lo que tiene el Señor de gracia hacia nosotros, también darlo de gracia a todos nuestros hermanos acá en nuestro país. Bendiciones, papito. Bendiciones, que el Señor le bendiga. Bienvenidos a esta gran familia alrededor del mundo para dar inicio a nuestra clase virtual de esta noche. Ahora vamos a darle el micrófono a Esmeralda García. Hola, hola, papito, muy buenas noches. Bendiciones para usted, para mamita Patti, sus hijitos y todos los hermanos que están conectados en todas las naciones. Hoy damos gracias al Señor con un corazón abierto por recibir este alimento que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Dispongamos nuestra mente, todo nuestro ser para que la palabra traiga un alineamiento a nuestras vidas y la podamos llevar por obra, mis amados. Damos gracias a Dios por nuestros padres espirituales y por este ministerio Conquistadores del Reino. Y les saludo y les bendigo desde Cruz Grande, Guerrero, México. Soy una conquistadora del reino, les amo y les mando un fuerte abrazo a donde quiera que se encuentren, mis amados. Bendiciones. Bienvenida, mi niña, que el Señor te bendiga. Bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle el micrófono a Wilma Chávez. Dios me lo bendiga, apóstol, ¿cómo están? No tengo muy buena señal, apóstol. Si me escuchan, bueno, y si se me cae, espero que sepa. Dios me le bendiga a todos mis hermanos, que el Señor esté con cada uno de ustedes, deseosa por escuchar esa palabra que trae el Señor para nosotros en esta noche. Les saluda de acá de Venezuela, Vilma Chávez, y les bendigo en el nombre de Jesús. Bueno, que el Señor te bendiga, mi niña. Bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle la bienvenida al pastor Nel Gilbert Urdaneta. Buenas noches, mi apóstol. Señor les bendiga grandemente. Expectante a lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Muy contento, mi apóstol. Me siento por tenerlo de vueltas con nosotros y agradecido con Papito Dios por lo que ha hecho en su vida y en nuestra vida. Les saluda desde aquí el pastor Neyer Urdaneta desde Barquisimeto, Venezuela, conquistadores del reino. Bienvenido, mi niño, que el Señor te bendiga grandemente y que continúe haciendo la obra que el Señor te ha encomendado. Ahora vamos a darle el micrófono a Javier Solís. Bendición, amado apóstol, Dios me lo bendiga a todos los hermanos a través de esta plataforma en el mundo. Soy el profeta Javier de Buenos Aires, Argentina. Dios me lo bendiga, del Ministerio Conquistadores del Reino. Bienvenido, mi niño, que el Señor te bendiga grandemente
que el Señor siga abriendo puertas para que se cumpla el propósito divino en tu vida. Ahora vamos a darle el micrófono al pastor Alejandro. Buenas noches, apóstol. Buenas noches y bendiciones a mis hermanos en esta plataforma. Soy el pastor Alejandro, me estoy reportando desde Bahía Blanca, Argentina. Bendiciones a todos. Buenas noches, mi amado, que el Señor le bendiga grandemente y todo el trabajo que están haciendo. Bueno, mis amados, nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Como ministerio nos encontramos en 16 países y estamos dando estas clases. El Señor nos mandó a preparar un grupo de guerreros conquistadores del reino para conquistar las naciones para Cristo. Así fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. El día de hoy vamos a estar hablando de los procesos en el reino de Dios. Y tenemos una profeta que nos va a dar esta enseñanza y ella se llama Nadieska Maradiaga. Veamos, escuchemos su enseñanza. Muy buenas noches, papito, buenas noches, mamita, muy buenas noches, amada familia del Señor. Que Dios me los bendiga grande y abundantemente en esta noche. A Dios gracias por el privilegio de poder estar con todos ustedes el día de hoy. Para dar inicio, mis amados, quiero primeramente orar. Ahí donde está usted puede cerrar sus ojos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres un Dios de amor, de misericordia. Te damos gracias por permitirnos estar hoy en este lugar, Señor, para recibir de tu palabra, Señor. Hoy vengo declarando mente, corazones y espíritu abiertos, Señor, para recibir de lo que tú traes para nuestras vidas, Señor. Damos gracias a ti porque sabemos que tú eres un Dios de poder y maravilloso eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, mis amados, y su misericordia es para siempre. Mire, uno va tomando notas no solamente de lo que se dice, sino también de lo que no se dice. Y eso es para los hermanitos que les encanta notar. Para dar inicio, mis amados, quiero que vayamos a leer Lucas capítulo 17, versículo 20. Y dice la palabra del Señor, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Este es Jesús, mis amados, respondiendo una pregunta de cuándo sería el reino de Dios. Y Jesús dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán, miren, aquí está o ahí está, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Diga ahí donde usted está. El reino de Dios está en medio de nosotros. Y entendamos que Jesús está diciendo que el reino de Dios está en medio de ellos, a quienes les estaba hablando, porque Él estaba en medio de ellos. El reino de Dios, mis amados, es Cristo. Es más grande, o mejor dicho, el reino de Dios es Cristo con nosotros, Emmanuel con nosotros. Esto es más grande que el final de los tiempos, lo que va a suceder al final de los tiempos. No es un evento, es una dimensión, o más allá deberíamos decir, la unión de dos dimensiones, la dimensión celestial y la dimensión terrenal. El reino de Dios abarca ambas. Entonces, cuando Jesús dice, el reino de Dios está en medio de ustedes, es porque Él había venido a la tierra, Dios en la tierra, en medio de nosotros. Y por supuesto, usted sabe que Jesús murió y resucitó y que Él ascendió, pero envió a su Espíritu Santo, por lo cual Dios sigue estando en medio de nosotros, por lo cual podemos decir que el reino de Dios sigue estando en medio de nosotros. Ahora bien, quiero que veamos la palabra sobrenatural. En el lenguaje de Jesús es reino de Dios. Si usted busca en la Biblia,
la palabra sobrenatural como tal no existe. No era una palabra que se usaba en los tiempos de Jesús o en todo el tiempo de la narración bíblica, para este caso, sino que es una palabra que surge en la Edad Media en literatura religiosa, porque el hombre en este tiempo, recuerde, usted, la iglesia había perdido el poder y necesitaba una manera como explicar con la mente racional. Entonces surge la palabra sobrenatural, que en realidad viene del latín supernaturalis, es decir, que va más allá de lo que es natural. Pero para este efecto de este compartir en esta noche, vamos a usar la palabra sobrenatural o reino de Dios. Indistintamente, al fin y al cabo, es lo mismo. Ahora, cuando nosotros leemos Mateo, mire, Mateo capítulo 12, versículo 28. Mire lo que dice. Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mire, aquí es Jesús, está hablando también y dice, si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Así que Jesús está hablando directamente de liberación, de echar fuera demonios, como una evidencia de que el reino de Dios ha llegado. Y entiendo que tenemos una tendencia, usted y yo, entonces, de equiparar reino de Dios a este tipo de manifestaciones, que son sucesos que son como bien espectaculares, ¿no? Una liberación cuando si no es usted el que está siendo libertado, está simplemente observando. Yo no sé cuál sea tu estado de madurez espiritual, amado, pero yo recuerdo que cuando yo miraba una liberación, mi reacción inmediata era miedo y empezaba a preguntarme que si el demonio que se le estaba saliendo a esa persona se me iba a meter a mí, porque se me había enseñado que yo tenía que tener los ojos cerrados para que el demonio no se me metiera. Entonces cerraba los ojos y comenzaba a orar como para poner un campo de fuerza y el demonio ya no se me iba a meter. Pero hay otras personas que sí se quieren meter y hasta darle de puntapié al demonio, ¿verdad? Y otros que ya ni se inmutan. Y miran que ahí está el pobre echando espuma por la boca y este no hace nada. Y si tú le preguntas que por qué no hace nada, lo que le contesta es que Dios no lo ha llamado a liberación. Pero sabe, este tipo de cosas, verlas son impactantes, asombrosa, impresionante, le sacuden el piso a uno cuando usted mira una sanidad de esas que hacen crecer miembros, que usted mira que el pie se enderezó, que se le puso recto igual que el otro, son cosas bien asombrosas. Y hay sucesos que son manifestaciones del reino de Dios y que son impresionantes, pero haríamos mal en creer que el reino de Dios es solamente este tipo de manifestaciones. Porque recuerde que dijo Jesús en Mateo 6:33. Mire lo que dijo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Y él aquí le está hablando a una gente que está preocupada porque no tiene que comer o no tienen que vestir. Les dice, no se preocupen por esas cosas. Los gentiles se preocupan por esas cosas, pero ustedes tienen un padre. Salgan, miren las flores, los lirios. Ellos se visten con un esplendor mayor que el sol. Miren los pajaritos, no siembran, no cosechan y sin embargo el Padre las alimenta. Y ustedes valen mucho más que los pajaritos, que las flores. Pero ¿qué dice? Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Marque, si usted subraya su Biblia o tiene donde anotar, marque esa palabra poderosa, hermanos, porque es poderosa en el Señor cuando nosotros ponemos a nuestro Señor en primer lugar. Si el reino de Dios fuera exclusivamente la manifestación impactante
como las liberaciones o las sanidades milagrosas que hacen crecer los miembros. Entonces todos aquí andaríamos hambrientos y semidesnudos. Pero Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, no se trata de que nos vamos a convertir en cazafantasma para que Dios nos alimente. Simplemente estas manifestaciones son una de ellas, pero el reino de Dios es más grande que solamente estas manifestaciones, es más grande que las señales del fin de los tiempos o lo que nosotros llamamos el cielo, la eternidad o como sea que le quiera llamar. El reino de Dios es más que eso, porque es el Señor con nosotros. Entonces, recalco, cuando Jesús dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura, mis amados, la justicia es una virtud del reino de Dios que tiene que ver con levantar lo que está oprimido. Justicia y juicio van de la mano, pero son cosas distintas. Son dos aspectos íntimamente vinculados. Y usted mira, justicia y juicio una y otra vez están juntos en la Biblia. Mire, justicia y juicio son el trono de sus pies. Cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque yo vuelvo al Padre y lo que está abajo vuelve a subir, y de juicio porque el diablo ya ha sido juzgado, lo que está encumbrado es tumbado abajo. Entonces es justicia cuando Jesús dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Está hablando que hay una manifestación del reino de Dios que exige ir acompañado de la compasión para que, para levantar al que está caído, para desatar ligaduras de impiedad, para perdonar ofensa, para quebrantar cadenas, abrir las cárceles, vendar a los quebrantados de corazón. Todo esto son aspectos de la justicia y aún recuerde lo que dice Mateo 25:35, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, recibir al forastero, visitar al enfermo, visitar al preso. Son aspectos sumamente prácticos de la justicia del reino de Dios. Y usted puede querer espiritualizarlo todo lo que usted quiera. Pero mis amados, si usted en algún momento está pasando por algún momento difícil, en alguna dificultad, y usted mira que hay personas que le dicen, ay, amado, cuánto te amo, eres una bendición de Dios, pero en ese momento solo te viene a visitar uno de todo eso que te dijeron que te amamos, amado. Usted a ese uno no lo va a olvidar y usted va a decir, este sí me mostró el amor de Dios. ¿Sabe? Nosotros tenemos que aprender, iglesia, a compartir con el necesitado, a ayudar al necesitado, a hacer el bien. Tenemos que aprender a impactar la sociedad en la que vivimos, con el reino de Dios en todas sus expresiones, no solamente en sanar los enfermos, echar fuera demonios, predicar el evangelio, cantar alabanzas bonitas. Eso es parte, sí, sí es parte, pero no es todo. La manera que hacemos iglesia es manifestando el reino de Dios allá afuera. Mire, tomemos como ejemplo a nuestro Señor Jesús. La gran parte de su ministerio, algo que escuchábamos es que la gran parte del ministerio de Jesús, cerca del 95% de los milagros de Jesús, no fueron hechos en las sinagogas o en el templo, sino afuera, en las calles, en las casas, caminando de un lado a otro. Eso es reino de Dios, mis amados. Ahora, volviendo a lo milagroso, a lo sobrenatural, a lo espectacular, lo impactante, regreso a eso, habiendo dejado claro lo anterior, que no es esto exclusivamente el reino. Quiero que veamos una historia que está en la Biblia, en Daniel capítulo 3,
voy a hacer un resumen de lo que habla Daniel capítulo 3. Es acerca de Sadrach, Mesach y Abednego. Usted conoce la historia. Estos son amigos de Daniel. Cuando ellos están en Babilonia, ellos se encuentran con esta situación que Nabucodonosor, que es un tirano, un déspota, o sea, un rey de lo peor, y sabe que Babilonia por el resto de la Biblia va a venir a significar el símbolo de lo más perverso y corrupto que puede haber. Es un sistema más allá que simplemente un imperio. Mire, Nabucodonosor, dice la palabra, había mandado hacer una estatua enorme de sí mismo y ha dado la orden de que todo mundo se tiene que postrar a su estatua en cuanto suenen los instrumentos, la música. Y suena la música y todo mundo se postra a adorar la estatua, excepto, dice, estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel. Y le dicen a Nabucodonosor lo que está pasando. Y dice que hay una sentencia de que van a ser arrojados al horno de fuego si no se postran a adorar la estatua. Pero mire usted bien acá, los tres muchachos se mantienen firmes, que no van a postrarse a adorar la estatua. Entonces, Nabucodonosor dice que mandó a incrementar el calor de la hoguera 7 veces más y mandó a arrojar a los tres muchachos al horno. Era tan fuerte el fuego que se quemaron los que habían tirado a los muchachos. Pero sabe, Sadrach, Mesach y Abednego dentro del horno se encuentran repentinamente liberados. Y desde afuera, dice la palabra, quedan viendo Nabucodonosor y los suyos hacia la hoguera. Y ven, ya no tres, mis amados, dice que ven 4 personas que andan caminando libremente dentro de la hoguera. Y estas son las palabras de Nabucodonosor. He aquí, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego y no sufren ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Sabe, mis amados, nosotros tenemos un problema y es que no nos gusta que nos duela. Hay algo en la programación humana que procura evitar el dolor. Y como no nos gusta que nos duela, entonces cuando algo nos duele, automáticamente pensamos que es algo que tenemos que evitar o algo que tenemos que ir a deshacernos de ello. Y eso es totalmente humano. Ahora, la evitación del dolor es un impulso increíblemente fuerte de tal manera que muchos de nosotros, antes del ofrecimiento de algo maravilloso, pero que sabemos que nos va a doler un poco, ¿verdad? En el camino, preferimos decir no. Me quedo sin lo maravilloso porque aquí no me duele, aquí estoy bien. Mis amados, a veces no queremos pagar el precio. Si queremos el milagro, si queremos la sanidad, si queremos la respuesta inmediata de Dios, pero a veces no queremos pasar por el proceso, ¿verdad? Nuestra evitación del dolor generalmente es más fuerte que nuestro deseo por algo maravilloso y asombroso. Ahora resulta que Dios no mira las cosas así. Porque en el caso de estos tres jóvenes, de estos tres muchachos, Dios mira algo más importante que evitarle ser tirados en el horno. Yo no le puedo decir exactamente que entiendo cuál era ese punto más importante, pero sabe, sospecho que era un testimonio para Nabucodonosor por lo que Dios está haciendo y es un proceso de años de lo que él va a hacer con Nabucodonosor. Sabe, Nabucodonosor es algo así como Leviatán, a quien Dios le va a poner la argolla en la nariz y le pone la correa y lo saca a pasear, pero tiene que quebrantarlo. Entonces, mire, estos tres muchachos desafiantes que no se postran ante la estatua sabiendo que van a ser arrojados al horno de fuego, presuntamente a su muerte.
es una obra de Dios en Nabucodonosor. Pero mire, estos jóvenes son arrojados. Y note algo, por favor, importante, que Dios no les apagó el fuego, no apagó el horno. Y usted y yo queremos que nos apaguen el horno, pero Dios dice que no se los apagó. ¿Pero qué hizo? El mismo fuego les quemó las ataduras. El mismo, dice, se metió al horno con ellos. Eso es reino de Dios, Dios con nosotros. ¿Sabe? Hay alguien aquí en esta noche que está en el horno y ha estado pidiendo al Señor que le apague el horno. O por lo menos, Señor, le dice, ponme un aire acondicionado en este horno. Pero lamento decirte, mi amado, que el plan de Dios no es apagarte el horno, ni ponerte un aire acondicionado. Y quizás todavía no sea tiempo de sacarte del horno. Pero lo que sí te puedo asegurar es que Él está metido en el horno contigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora mire, esto no solo que el fuego quemara sus ataduras, sino que ¿qué es lo que ellos estaban haciendo dentro del horno? Dice que se paseaban en el horno. Imagínese usted, vamos a usar un poco la imaginación. Imagínese usted que alguien está amarrado, bien amarrado de pie y manos, y lo tiramos. ¿Cómo caeríamos si lo tiramos al horno de fuego? Caería atado, ¿verdad? Pero ¿qué puede hacer él más que quedar tirado ahí? Porque está amarrado. Ahora, si le quitamos las ataduras, ¿cuántos saben que la persona se puede quedar tirado ahí? Ya no atado, pero como su mente piensa que está amarrado, aunque no lo esté, sigue amarrado, está amarrado, ¿verdad? Pero mire lo importante, dice la Biblia que estos jóvenes, sus ataduras fueron quemadas. Justicia, dice, levantar lo oprimido. Y aunque estaban dentro de la estatua, el Señor estaba con ellos dentro de la hoguera. Él no se quedaba parado como estatua, sino que dice que él andaba dentro de la hoguera con toda libertad. ¿Sabe, hermano? Y esa es la razón por la cual muchas veces los ministros, cuando ministran sanidad o milagro, y usted pasa y oran por usted, se ministra como sea y usted recibió sanidad. Y le dicen, haga algo que antes no podía. Y usted notará que es muy común que hagan eso. Por esa razón, porque si él se queda tirado en el piso, entonces, aunque en teoría ya está libre, en la práctica no. Saben, mis amados, nosotros tenemos un asunto con la fe. Aunque nosotros podamos recitar lo que dice Hebreo, es pues la fe, la certeza, ¿verdad? Lo podamos hacer. Cada quien de nosotros en lo interno o cada uno de nosotros cree entender la fe de una cierta manera y al mismo tiempo no estamos muy seguros. Yo a veces veo cómo hay gente que lucha para activar su fe. Hay gente que viene y hasta empieza a hablar en lenguas como muy fuerte, como que más efervesciente que sea. Entonces, ¿significa que es mayor mi fe? No, no es así. Sabe, la fe es intangible y sin duda tiene manifestaciones externas. No sé si ustedes recuerdan cuando los 12 estaban en la barca, en la tormenta, que decía, ay, nos morimos. Y el único que tenía fe en esa barca estaba dormido. Entonces la fe no tiene una sola cara. Me explico. Les digo esto porque la fe tiene que estar activa en nuestras vidas para creer que Dios está con nosotros. Hermano, es lindo recibir la sanidad, el milagro de parte del Señor, pero tenemos que aumentar nuestra fe para que se manifieste el poder de Dios. A veces, mis amados, no entendemos el por qué Dios a veces nos dice no. Y quiero compartirles un testimonio que nosotros escuchábamos muy poderoso de un ministro del Señor, un varón de Dios, ¿verdad? Él había sido diagnosticado con cáncer de los testículos y él decía de que era un cáncer muy doloroso.
y que él había orado y le había pedido al Señor que lo sanara, pero el Señor no lo había sanado. Un día dice que llegó al médico, ¿verdad? Y el médico que lo iba a examinar, este médico había endurecido su corazón al Señor. Y dice que, bueno, él se acostó en la camilla y dice que él escuchaba algo como, así, como algo que estaba sorprendido, algo como que estaba impactado. Entonces, él volteó a ver, mis amados, el ministro entendió el por qué no lo había sanado antes. ¿Sabe por qué? Porque este hombre que había endurecido su corazón estaba viendo cómo el Señor desprendía el cáncer del ministro de Dios y caía al piso. A veces no entendemos el no de Dios, pero Él tiene propósitos para con nuestras vidas. Y sabe lo que dice Santiago, dice que no tenemos porque no pedimos, pero también que porque a veces cuando pedimos, pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites, para nuestros propios deseos. Mire a Jacobo, mi amado, y a Juan. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. Cuando ellos pidieron, queremos sentarnos uno a la diestra y otro a la izquierda. O a Pablo, que tenía un aguijón en la carne, y él decía, ya le he pedido al Señor 3 veces acerca de esto. Y óigame bien, yo entiendo que Pablo oraba todos los días y yo no creo que eran oracioncita. Yo interpreto algo así. Ya me metí a 3 veces en ayuno de 40 días. Algo así, mis amados. Y sabe, y la respuesta que me ha venido es, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oh, amados, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba en el Getsemaní, que él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. O sea, hay un deseo en él de evitar ese dolor, pero sabe, no era el plan del Padre, como tampoco era el plan del Padre con estos muchachos, tampoco era el plan del Padre con nuestro Señor, porque él tenía que pasar por un proceso. Mire lo que dice la palabra, la escritura, que él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Gloria a Dios. Mire qué poderoso, amado. ¿Sabe? Si Jesús lo hubieran librado de la cruz, no estaríamos aquí nosotros. Y si a Pablo le hubieran quitado ese aguijón en la carne, él no hubiera llegado donde los Gálatas a predicarles el evangelio, que fue a causa de esa situación o una situación de salud que él llegó donde los Gálatas. Y mire, yo sé y yo he oído, y usted también ha oído cuando la gente dice, cuando te pase algo así, no preguntes para qué. No preguntes, perdón, por qué, sino para qué. Yo sé que tal vez a muchos no les ha funcionado. Muchas veces a mí, mis amados, no me ha funcionado. A veces ni se lo he preguntado al Señor. Pero sí sabe, lo que me ha traído consuelo es saber que el Señor está conmigo en la hoguera y saber que aunque yo no entienda lo que está pasando, tengo un Dios que mira más allá de lo que yo puedo ver. Él sabe más de lo que yo sé. Él tiene propósito que yo no alcanzo a entender y mi confianza está puesta en Él. ¿Saben? Hay personas aquí que le han pedido a Dios algo y que Él no se los ha dado. Han estado orando, le han estado pidiendo a Dios por eso y no ha pasado. Dios no lo ha concedido. Hermano, hoy quiero esta noche asegurarles que aunque no hayan recibido su respuesta, no es que Dios no esté con ustedes, no es que Dios no te haya escuchado, no es que Dios no esté pendiente de ti, es porque simple y sencillamente no conocemos los propósitos del Señor, pero Él sabe porque sabe lo que hace
y sabe lo que no hace. Él no es un Dios mezquino, Él es un Dios sumamente generoso. Él tiene mayores planes para nosotros, que no los podemos entender en este momento, que tal vez vamos de ida, pero cuando estemos de vuelta, cuando vengamos de regreso y volteemos a ver atrás, vamos a entender. Yo quiero que esta noche entendamos que el no de Dios es por nuestro bien, que aunque no lo entendamos, es lo mejor. Todos queremos el milagro de inmediato, no queremos el no de Dios, pero sabe, el no de Dios es beneficioso, es protección, es seguridad. Él entiende cosas que nosotros, mis amados, no entendemos. Y hay una cosita, ¿sabe? Que quiero aportar aquí. El carácter, nuestro carácter, nunca se forja a punta de milagros. Hermano, usted no puede venir al Señor y decirle, Señor, yo soy iracundo, que me ponga las manos el profeta y voy a dejar de ser iracundo. No funciona así. Señor, yo soy tímido, cámbiame, haz un milagro en mí. No funciona así, mis amados. Mire lo que dice Habacuc capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Quiero que repitan conmigo todos aquellos que han escuchado el no de Dios, que tú ahí donde estás, tú repitas. Di conmigo, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él hará mis pies como de ciervas y me hace andar sobre las alturas. Gloria a Dios. Mire, mis amados, lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mire, mis amados, este es Habacuc. Aquí Habacuc está bien plantado. Él dice, no recibiré un no por respuesta. Él está aquí que yo vengo por mi milagro, porque yo vengo con demanda. Hermano, yo no le voy a decir con qué actitud usted viene delante del Señor. Solo le recuerdo que Él no nos debe nada. Nosotros nos debemos a Él. Nosotros somos suyos. Nosotros somos sus esclavos. Nosotros somos sus hijos. Somos su creación. En todo Él está por encima de nosotros. No perdamos esa perspectiva, porque mire a Habacuc, Dios le dice, mira, todavía no va a llegar, aunque tarde, no va a tardar. Pero ¿qué es eso, mis amigos? Pareciera que Dios se estuviera contradiciendo, pero no. Lo que está diciendo en realidad es, aunque a ti te parezca que se está tardando el asunto, es que yo ya decidí cuándo va a suceder esto. Y entonces yo no voy a mover mi plan
por complacer tu deseo. Esto es lo que tengo determinado porque esto es lo mejor para ti. ¿Y qué le dijo? Así que escríbelo para que no lo olvides. Decláralo, recuérdalo, cántalo, actúa en fe, pero se va a manifestar en el tiempo que yo he determinado que se va a manifestar, porque yo tengo mis propósitos, yo lo dije y yo lo haré. Mire qué interesante. Ahora quiero que leamos Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Mire lo que dice la palabra. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Marque 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, en el Antiguo Testamento está descrito todo el procedimiento para tratar con los leprosos. Si usted tenía lepra, entonces el sacerdote venía y lo examinaba. Y si había algo sospechoso, lo ponían en cuarentena por una semana. Y a la semana volvía, lo examinaban y si se miraba que era lepra, lo ponían en cuarentena. Y había todo un procedimiento que seguir, incluyendo al final, si ya se descubría que ya la lepra se había ido de su cuerpo o que simplemente se concluía no era lepra lo que tenía, entonces cuando esta persona ya es considerada no leprosa, es el sacerdote el que tenía que darle el alta. Y la manera de hacerlo incluía un rito con 2 animalitos, un palo, agua y demás, ¿verdad? Así entonces se hacía este rito. Y con esto el sacerdote, perdón, declaraba limpio de la lepra al paciente y a él ya podía reincorporarse a la comunidad. Mire qué interesante. Dice la palabra del Señor que eran 10 y le dijeron al Señor: ten misericordia de mí. Mire, cuando Jesús les dice que vayan donde el sacerdote, era para que el sacerdote le diera el alta. Y el Señor preguntó: ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Mis amados, ellos regresaron a la religión de antes. ¿Sabe? Cuando ellos estaban leprosos, no había distinción en ellos, porque todo lo que miraban eran lepra, 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 ¿verdad? Una vez que ellos fueron sanados, sabían quién era quién. Uno era samaritano y 9 eran judíos. Pero dicen que estos 9 regresaron donde los sacerdotes, o sea, regresaron a la religión que conocía. Hermano, no regreses a la religión que conocías antes. Regresa a Cristo siempre. Sabes, te sana Cristo, no la religión. Y cuando hablo de religión me refiero a todo su espectro más amplio, que si es evangélico, que si es protestante, que si es católico, que si es bautista o pentecostal, etcétera. Cualquiera. La religión no cura. La religión no sana a nadie. La religión no es reino de Dios. Reino de Dios es Cristo en medio de nosotros, como decíamos al inicio. ¿Sabe? Este samaritano era indigno a los ojos religiosos. No lo iban a recibir. La religión no lo iba a recibir, pero regresó al mejor lugar de todos. ¿Y con qué actitud, mis amados? Postrado a los pies de Cristo, dando gloria a Dios
y con un corazón agradecido. Hermanos, siempre seamos agradecidos, siempre seamos humildes, siempre estemos sujetos al señorío de Cristo Jesús. Nunca apartes tu mirada del Señor, porque lo que determina tu destino en Dios es en quien tienes puesta tu mirada. La tienes puesta en el problema, la tienes puesta en el enemigo o está puesta en el Señor. Recuerda que el no de Dios es por nuestro bien, porque algo grande viene detrás del no de Dios. Solo confía y pon tu mirada en Cristo, porque si tú pones tu mirada y lo pones primero a Él, todo te saldrá bien. Que Dios te bendiga, mis amados. Espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida, como lo fue para la mía. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, amada profeta, por eh, esas palabras tan importantes. Hoy vamos a regalar un manual que contiene esta enseñanza para que podamos enseñar en las congregaciones los procesos en el reino. Este manual lo puedes obtener si envías esta imagen, puedes tomar una foto de esta imagen y enviarla con el código 191373. Puedes enviarla en cuanto termine la clase y así podrás recibir tu manual. Si deseas, puedes pedir también el video para que puedas volverlo a ver y así puedas tener tiempo de volver a repasar la enseñanza. Bueno, mis amados, esto es la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Montesión. Ahora les a- vamos a despedirnos. Yo los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús.